Bully Magnets presenta... Con los recientes sucesos en las noticias, el foco de atención del mundo se ha centrado en Ceuta y Melilla, dos ciudades que quizá la gran mayoría jamás había oído nombrar hasta hace unas semanas. Y es que detrás de dichas ciudades hay una historia compleja, una de 5 siglos de guerras, conquistas, imperios, colonialismo y disputas territoriales. Pero ¿por qué España tiene dos ciudades en el norte de África? Bueno, si uno mira el mapa, la situación resulta bastante curiosa. Ceuta y Melilla están en la costa africana, rodeadas territorialmente por Marruecos, pero forman parte de España y por lo tanto de la Unión Europea. Y esto no es algo reciente. De hecho, la presencia española y portuguesa en ambas ciudades comenzó mucho antes de que existiera el Marruecos moderno. Pero entonces, ¿por qué Marruecos reclama la soberanía sobre ellas? Para entenderlo, necesitamos... ¡Contexto histórico! Empecemos por Ceuta. Mucho antes de convertirse en territorio europeo, Ceuta ya era un lugar extremadamente importante. Su ubicación justo en la entrada occidental del Mediterráneo y frente al estrecho de Gibraltar la convirtió durante siglos en un punto estratégico para comerciantes, ejércitos y diferentes imperios. Durante la Edad Media, la ciudad pasó por las manos de diferentes poderes, incluyendo grupos bereberes y dinastías musulmanas. Y aquí tenemos que recordar que durante buena parte de la Edad Media, gran parte de la península ibérica estaba bajo dominio musulmán. Durante más de 6 siglos, diferentes reinos islámicos controlaron buena parte de los territorios que hoy identificamos como España y Portugal. Pero esto comenzó a cambiar conforme los reinos cristianos del norte fueron expandiéndose hacia el sur. Fue entonces que, llegando al siglo XV, Portugal conquistó la ciudad de Ceuta en 1415. La toma de Ceuta fue uno de los primeros grandes pasos de la expansión portuguesa fuera de Europa, y posteriormente serviría como una especie de puerta de entrada para la expansión marítima de Portugal por África. España terminaría haciendo algo parecido en 1497, cuando las tropas españolas tomaron Melilla, durante el reinado de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. ¡Lo hacemos por nuestros poderes católicos! Reclamar territorios es nuestra cosa, nuestra cosa. Para entonces, la expansión cristiana sobre la península ibérica estaba prácticamente concluida, y las dos grandes monarquías de la península comenzaron a proyectar su poder hacia otros territorios. Luego, en 1580, Portugal y España quedaron bajo la misma corona, durante la llamada Unión Ibérica. Durante varias décadas, Ceuta continuó siendo portuguesa, pero esto no duró mucho. En 1640, Portugal se rebeló contra el dominio español y recuperó su independencia. Y contrario a lo que se esperaría, Ceuta decidió permanecer del lado de los españoles. Así que España terminó conservando Ceuta, mientras que Melilla ya llevaba casi 2 siglos bajo control español. Se podría decir que desde entonces ambas ciudades quedaron vinculadas a España. Nuevamente, se trataba de dos ciudades pequeñas, pero cuya importancia geográfica les dio siempre un papel importante en la historia del país. Ceuta se encuentra frente a la costa española, separada de la península por apenas unos 14 kilómetros, en el punto más estrecho del estrecho de Gibraltar. Eso significa que quien controla Ceuta también tiene una posición privilegiada para vigilar uno de los pasos marítimos más importantes del planeta. Por su parte, Melilla se encuentra mucho más hacia el este, y durante siglos funcionó como una posición militar española en el norte de África. También fue utilizada para combatir incursiones y ataques de piratas, y para mantener la presencia española en la región. ¡Arr! ¡Esto no nos gusta! ¡Arr! Y así, durante siglos, España mantuvo estas posiciones, mientras las grandes potencias europeas aumentaban su influencia sobre África. Pero a principios del siglo XX, el norte de África empezó a convertirse en un hervidero de intentos independentistas, y en un bastión del continente para terminar con la era colonialista. En la primera mitad del siglo XX, países europeos como Francia e Inglaterra tenían muchos intereses en la región. España también.
y las diferentes comunidades y grupos políticos del territorio marroquí se encontraban inmersos en luchas por el poder, las cuales los detenían de poder conseguir su independencia. El sultán Abd al-Hafid tenía dificultades para mantener el control sobre distintas regiones del país, mientras las rebeliones y conflictos internos debilitaban al gobierno, y a esto se sumaban los problemas económicos y las crecientes presiones de las potencias europeas, especialmente Francia y España, que llevaban años intentando aumentar su influencia sobre el territorio, y la situación llegó a un punto crítico en 1911. Una rebelión en Fez puso en jaque al gobierno del sultán, y ante la incapacidad de sus propias fuerzas para recuperar el control, Abd al-Hafid recurrió a Francia. Llamémoslo Tratado de Fez, y en él acordamos que nosotros los protegemos de ustedes mismos, que son unos salvajes. Y fue en dicho tratado que se acordaba que España continuaría manteniendo el control sobre Ceuta y Melilla, manteniendo su estatus de ciudades españolas. Durante las décadas siguientes, España enfrentó una fuerte resistencia en el norte de África. El conflicto fue particularmente intenso durante la llamada Guerra del Rif, en la que las fuerzas españolas combatieron contra grupos rifeños, encabezados, entre otros, por Abd el-Krim. España llegó a desplegar tropas de élite y miles de soldados en la región, y Ceuta y Melilla funcionaron como puntos fundamentales para las operaciones militares españolas. Como ya dijimos, la importancia de la ciudad de Melilla siguió presente en la historia española, ya que fue en 1936 que ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea española. El levantamiento militar contra la Segunda República comenzó precisamente en el norte de África. Desde Melilla se inició la sublevación militar que posteriormente desencadenaría en la Guerra Civil Española. 3 años después, en 1939, Francisco Franco terminaría imponiéndose y estableciendo una dictadura que duraría varias décadas. Y hasta hace muy poco tiempo aún había una estatua mía, pero la quitaron porque hoy en día ya nadie quiere a Franco. Y eso no mola. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema colonial europeo comenzó a desmoronarse y en 1956 Marruecos finalmente consiguió su independencia, después de décadas de protectorado. Pero Ceuta y Melilla continuaron siendo españolas, y aquí comienza realmente la disputa contemporánea. Para España, la explicación es relativamente sencilla. Estas ciudades habían estado bajo soberanía española durante siglos, y no formaban parte del territorio que Francia y España administraban como protectorado marroquí. Por lo tanto, cuando Marruecos se independizó, Ceuta y Melilla continuaron siendo españolas. Para Marruecos, la interpretación es diferente. Desde su independencia, el gobierno marroquí ha considerado que estas ciudades forman parte de territorios que deberían estar bajo soberanía marroquí, junto con la idea del llamado Gran Marruecos, que plantea una concepción territorial más amplia del Estado marroquí, y ha estado relacionada históricamente con la reclamación sobre distintos territorios del norte y el oeste de África, incluido el Sahara Occidental. La situación geopolítica actual es complicada. España sostiene que Ceuta y Melilla no son colonias. Actualmente tienen el estatus de ciudades autónomas españolas y forman parte del territorio español. Es decir, desde la perspectiva española no son territorios administrados desde España como una colonia, sino ciudades que forman parte integral del Estado. Marruecos, por supuesto, no comparte esta interpretación, y el hecho de que estén ubicadas geográficamente en África y rodeadas por territorio marroquí constituye una razón fundamental para cuestionar su pertenencia a España. Y así tenemos dos interpretaciones históricas completamente diferentes sobre un mismo territorio. La población de Ceuta y Melilla también hace que este asunto sea todavía más complejo. Una parte importante de los habitantes tiene raíces familiares marroquíes y musulmanas, pero esto no significa automáticamente que exista un movimiento mayoritario a favor de incorporarse a Marruecos. Por el contrario, la mayoría de los habitantes de ambas ciudades se identifica con España y con sus instituciones.
Pero Ceuta y Melilla son el único territorio en la costa del norte de África que funciona como un punto de entrada terrestre a la Unión Europea, y eso hace que la región continúe siendo conflictiva en términos geopolíticos, lo cual nos lleva a los eventos recientes en la región, en los que, en la semana pasada, algo así como 50.000 marroquíes cruzaron las fronteras de dichas ciudades a través del mar. Muchos murieron en el intento, y muchos más regresaron casi de forma inmediata. El hecho hizo que más de uno levantara sospechas por lo repentino, inexplicable, y muchos dirían que coordinado del suceso. También hay múltiples videos de camiones literalmente descargando gente en las fronteras de estos territorios, a la vista de la misma policía marroquí, lo cual hizo pensar que dicho éxodo repentino fue al menos solapado, si no es que planeado por el gobierno marroquí, o quizá alguien más. ¿Alguien como quién?, se preguntarán. Bueno, esto es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado en años recientes y a lo cual decidimos nombrar It was Israel all along. Y es que a pesar de que algunos especialistas señalan posibles explicaciones para lo que pasó, como quizá una medida retaliatoria de Marruecos por la decisión del presidente de España, Pedro Sánchez, de extender sus relaciones con Argelia, un país que es históricamente rival de Marruecos, lo cierto es que la evidencia nos lleva más bien a pensar en que fue Israel y los Estados Unidos quienes pudieran estar detrás de todo esto. Para empezar, esto sucede después de que España adoptara posiciones críticas hacia Israel por la situación en Palestina y después de que se negaran a participar en la guerra contra Irán, prestando sus bases en Rota y Morón a los Estados Unidos, cosa que no hizo muy feliz a Benjamin Netanyahu, quien amenazó diciendo que España pagaría un alto precio por traicionar a Israel y haría de ellos un ejemplo ante el mundo, de que nadie traiciona a Israel sin sufrir las consecuencias. De la misma manera, la prensa israelí ha estado planteando desde hace tiempo que Israel podría utilizar sus relaciones con Estados Unidos y Marruecos para ejercer presión sobre España. Cabe recordar que Marruecos e Israel estrecharon considerablemente sus relaciones después de los acuerdos de Abraham, una serie de acuerdos diplomáticos firmados a partir del 2020 que normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes y fueron impulsados principalmente por el gobierno de Donald Trump y los Estados Unidos. Es por ello que Marruecos e Israel mantienen hoy en día una estrecha relación, hasta para desarrollar una cooperación militar. Bajo estos argumentos y siguiendo con esta lógica, ¿podría Marruecos haber tenido incentivos para actuar de acuerdo a los intereses israelíes? Bueno, supongo que la respuesta no puede ser contundente, aunque tampoco ayuda nada que Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, tras el episodio, no perdiera el tiempo en lo más mínimo y publicara un comentario sarcástico dirigido a Pedro Sánchez sobre su supuesto compromiso con la inmigración y la diversidad. Ciertamente, esto no ayudó a disipar las sospechas. España ya empieza a sentir las consecuencias de lo que pasó en Ceuta y Melilla. Su posición dentro de la Unión Europea y la popularidad de su gobierno frente a la población han comenzado a tambalear un poco. Sea cual sea la verdadera explicación, el suceso en Ceuta y Melilla es uno de los más recientes reacomodos en el tablero geopolítico del mundo, en donde la verdad no se ve que las cosas vayan hacia horizontes mejores, y donde, aunque son las grandes potencias quienes hacen las movidas, como siempre es la gente más vulnerable la que acaba pagando los platos rotos. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales, darnos like y suscribirte al canal. Y recuerda que puedes apoyarnos en Patreon o con el sistema de membresías de YouTube. Por una pequeña cantidad, haces posible que podamos seguir haciendo estos videos. Muchas gracias a quienes ya nos apoyan y a todos los que ven y comparten este canal. Nos vemos en el siguiente video de Bully Magnets.